Bienvenidos a la primera jornada del conocimiento de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física de la Universidad de Costa Rica. Hoy es nuestro sexto día de jornada, es nuestra séptima charla. Igual que los días anteriores, tiene la misma modalidad, cuenta con 2 moderadores. Mi nombre es Melanie Aguilar, yo soy una de los miembros de la organización y soy la presidenta. Sin más, los dejo con los moderadores. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos la charla de revisión científica, cómo identifico un buen artículo científico, a cargo del máster César Alfaro. Él cuenta con una licenciatura en terapia física de la Universidad de Costa Rica, una maestría en gerencia de la salud. Es actual docente de la Universidad de Costa Rica y fue director del Departamento de Terapia Física desde 2016 hasta el presente año. Él ha tenido varias ponencias internacionales, contando algunas en Perú, Argentina, Brasil, y ha tenido varias publicaciones. Ahora los dejo con mi compañero José para que les explique la dinámica de las preguntas. Buenas tardes a todos. Para las preguntas vamos a proceder a hacerlas al final, como se ha hecho en las demás charlas. Las preguntas me las harán llegar a mí directamente por mensaje privado y estas se leerán al final. De la misma forma, al final se les pasará un link a los que estén interesados en un certificado de participación de la charla. Claudia se los pasará al final para los que deseen tener un certificado de que participaron o que asistieron a nuestra jornada de conocimiento. Y sin más, podemos empezar con la charla, profe César. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Primero, agradecerles por la invitación. No solo es un gusto estar compartiendo acá con ustedes, sino pues también un honor poder participar en esta primera jornada y que por supuesto aplaudo y celebro también la iniciativa de la asociación que ha estado colocando distintos temas a lo largo de esta semana. Ha estado colocando temas importantes para el desarrollo profesional, también temas que han sido colocados como relevantes por la población estudiantil, también en la que han participado egresados de la carrera de terapia física. Entonces creo que es un escenario valioso y por lo tanto pues agradezco. Voy a desarrollar el tema que me han solicitado y entonces, bueno, vamos a ir empezando. Ya los compañeros han señalado la forma de hacer las preguntas, entonces pues será importante que vayan tomando nota para conversar al final. Entonces, el tema general que me solicitaron desarrollar tiene que ver con la revisión científica y cómo identificar un buen artículo científico. Me parece que es un tema que involucra distintas temáticas. Entonces, podría ser a veces complejo tratar de sintetizar en una habilidad, en un conocimiento, en una destreza, todo lo que se pone en juego cuando uno está trabajando un artículo científico, y voy a tratar pues de hacer un equilibrio en ese sentido. Siguiendo este preámbulo que les mencionaba, me he tomado un poquitito la libertad de hacer una aproximación a este tema un poco más ampliada. Cubriremos algunas de las cosas que tienen que ver con atributos, pero me parece que hay otras cosas más adicionales sobre ese tema
y que sería una pérdida de oportunidad no articularlos, no vincularlos con el proceso que se lleva a cabo cuando uno está trabajando con un artículo científico. Entonces, por eso les decía, mi propuesta sería trabajar algunos temas adicionales. Esperamos que la articulación que yo espero pues cumpla su propósito y también le dé un sentido diferenciado a los temas que estaríamos trabajando. Entonces, en primera instancia, conversaríamos sobre los atributos de lo que podríamos considerar un buen material documental. También conversaremos un poquitito sobre la fisioterapia y su desarrollo científico, por supuesto muy preliminar. Cosas que tienen que ver con razonamiento hipotético deductivo y prácticas basadas en la evidencia. Y una parte que me parece también importante es algo que he denominado el qué y el para qué de un material documental que creo que le puede ayudar a todos nosotros, nos puede ayudar cuando estamos trabajando algún tema particular, tener mucha más claridad en estos últimos elementos para poder sacarle el mayor provecho, digamos, al artículo o al material con el que estemos trabajando. Entonces, en relación con el primer tema, con el primer subtema, tomé como referencia un documento, ¿verdad? Lo he utilizado en algunos de los cursos de investigación, muy probablemente algunos de los asistentes o las personas participantes a esta charla lo han conocido o también, digamos, en algún otro escenario puede ser que lo hayamos puesto en conversación o en discusión, pero que me parece que es un material bastante bien elaborado, bien fundamentado y que puede ser bastante útil. Y además creo que también hay una parte tal vez del compromiso de divulgación que yo siento debemos tener los profesionales es cuando encontramos algún buen material, tratar de divulgarlo lo mejor posible. También, si es posible, darle un valor agregado a ese material. Puede ser un valor agregado en el ámbito clínico, puede ser en el educativo, puede ser en el de investigación. Y que entonces pues ese material pueda irse construyendo también a sí mismo en distintos contextos. Entonces, con esa lógica es con la que yo he trabajado con este material. Procede, digamos, de la región europea y tenía que ver con este debate de cómo definimos una buena investigación. Señalo esta parte última del título. Vean que estamos hablando de buena investigación, pero se supone que nosotros estamos hablando de buenos materiales, ¿verdad? De buenos artículos científicos. Aquí la primera articulación que quisiera hacer sería reconocer que el proceso de construcción del conocimiento que se suele llevar a cabo a través de la metodología de la investigación tiene, por supuesto, una parte en la que se comprende una fase de divulgación, de discusión, de debate con la comunidad académica y demás. Entonces, tendríamos que pensar que la investigación, vamos a ver, que las buenas investigaciones deberían ser buenas publicaciones, ¿verdad? Y que una buena publicación científica tiene como sustento una muy buena investigación, ¿verdad? Entonces, tendríamos que verlo aquí, un proceso continuo, estrecho, entre la investigación y la divulgación, ¿verdad? Entonces, esta primera articulación es la que me interesa que vayamos planteando. ¿Okay?
Entonces, para que tengamos claros por qué el documento se refiere a buena investigación, si el tema versa sobre los buenos materiales documentales, ¿verdad? Entonces yo voy a ir tratando de hacer este vínculo. Entonces, les decía que ese primer documento y que cuando uno encuentra un buen documento, lo que debería aspirar es a tener a darle un valor agregado diferente y entonces poder con ese valor agregado darle una divulgación en un escenario particular. Entonces, ¿qué valor agregado o qué elementos adicionales podríamos tener en relación con este documento? Como les decía, el valor agregado puede uno dárselo en un escenario clínico, puede dárselo en un escenario de investigación, puede dárselo en un ámbito educativo. Obviamente por mi naturaleza de actividades y por estar mayormente vinculado a la universidad, el valor agregado que trato de darle es hacia instrumentales un poco más didácticos o incluso de autoevaluación para cuando uno está trabajando en temas de investigación. Entonces, ese informe que hace la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam tiene, por supuesto, en la totalidad del documento, tiene cómo se hizo la investigación, cuáles eran las preocupaciones que se tenían. Y básicamente las preocupaciones que se tenían era decir, bueno, ¿qué podríamos definir nosotros en educación superior como una buena investigación? Si nosotros tomamos esos elementos, los transformamos en una pequeña plantilla como estas, podríamos tomar un artículo científico y decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros aplicamos algunos de estos elementos, algunos de estos criterios académicos para seleccionar un material bibliográfico como apropiado para la educación superior, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue elaborar un pequeño instrumento que comprende los elementos que se señalan como importantes en el documento de la Universidad de Ámsterdam y organizarlas a partir de las categorías, subcategorías, y además agregar una casilla de si cumple el criterio, no lo cumple o no sé si lo cumple. De nuevo, esta aplicación que yo le estoy dando a ese documento está pensada para un ámbito educativo. Está pensado para que alguien que lee un artículo pueda discriminar si es un buen material, si no es un buen material, y si queda como no se sabe, ¿verdad? Como que no lo logro identificar, ahí pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el artículo no sea lo suficientemente explícito en ese criterio, o puede ser que aunque ese criterio esté en el artículo, yo no tenga desarrollada la destreza o el conocimiento para poder identificar ese criterio en el artículo científico. Entonces vean que esta casilla de no se sabe o no se tiene certeza si lo cumple, nos permite dos cosas. Nos permite discutir, debatir, argumentar por qué un artículo científico se considera como, o podría no considerarse como un buen material, y al mismo tiempo me permite, en un proceso de autorreflexión, preguntarme yo como investigador, como estudiante, como profesor, como fisioterapeuta en ejercicio, si comprendo a qué se refiere ese criterio, ¿verdad? Entonces, vean que utilizar una herramienta de estas o un instrumento pequeñito como estos nos puede llevar a varios caminos, a mejorar la discusión que tenemos en los círculos de la disciplina fisioterapéutica,
y también a señalarnos en ese proceso de autorreflexión un camino individual de mejoramiento teórico, académico, metodológico que cada uno de nosotros podría seguir. Es decir, si yo no tengo claridad de cómo es que funcionan las técnicas cualitativas, bueno, tengo ahí una posibilidad para incursionar en un campo del conocimiento del cual todavía no tengo tantos conocimientos, tantas habilidades, tantas destrezas. Entonces, esta es la lógica con la que se elaboró este instrumento. Tiene, me parece aquí, son cinco subtemas, y en esos 5 subtemas nosotros podríamos hacer un recorrido por toda una generalidad de un proceso de investigación, por un proceso de pensamiento, para definir si ese es un buen artículo, ¿verdad? Y si refleja algunas de las cosas que se supone en un proceso de investigación debe existir. Entonces, en relación con el diseño, tendríamos ahí los elementos que están señalados con amarillo. En el primer subtema, entonces, tendríamos aquellos criterios que se refieren a los antecedentes teóricos y a las preguntas de investigación. Entonces, lo primero que habría que buscar es, ok, este artículo que yo estoy leyendo hace explícitas las preguntas de investigación, puede ser que haya una principal, puede ser que hayan preguntas secundarias, y hace explícita de alguna forma su hipótesis de trabajo, ¿verdad? Es importante que los artículos lo hagan explícito, y yo cuando estoy leyendo también puedo imaginar otras preguntas, ¿verdad? Otros complementos, otras hipótesis posibles en las que yo podría incursionar. Pero lo primero que buscaríamos es si el artículo tiene preguntas o se pueden deducir relativamente fácil del texto o de la narrativa que se va haciendo en el artículo. Se hace además un recuento de los estudios previos, o los investigadores, las investigadoras, pasan directo a las preguntas sin siquiera debatir o discutir con la comunidad académica qué ha pasado en otros estudios. Bueno, ese es otro de los atributos. Un siguiente atributo: se encuentran definidos los conceptos, los fundamentos teóricos más importantes de esa investigación. Es decir, me voy a ir cruzando aquí elementos, pero si hay una variable que parece muy importante en un artículo de investigación y uno no encuentra el referente teórico que explica teóricamente abundancia esa variable, ya yo podría entonces decir, bueno, ¿qué pasó aquí con la conceptualización? Porque si la variable, como digo en algunas de las clases, si la variable es la estrella de la investigación, ¿cómo es que esa estrella no está descrita? Y descrita teóricamente, ¿verdad? No con lo que al investigador se le ocurrió, no, como referente teórico, incluso discutido ese referente teórico. Si por supuesto también ese artículo refleja que esa investigación esté sustentada en evidencia y en criterios científicos, ¿verdad? De nuevo, sobre discusiones previas, sobre espacios de conocimiento que todavía no han sido cubiertos, pero obviamente sustentados en un andamiaje de construcción de conocimiento que pues obviamente le da composición, le da coherencia al tema que se está trabajando. Subtema del diseño de la investigación, el segundo sería el diseño metodológico y técnico. En este subtema tendríamos la pregunta de si los métodos de investigación elegidos son adecuados. Es decir, si el diseño es experimental o es observacional, si se hizo con casos y controles o se hizo como un estudio de cohorte. Es decir,
si esos métodos son los que mejor se ajustan a la interrogante que a mí me interesa resolver. Es decir, si la metodología que es el cómo, es decir, si ese cómo lo vamos a investigar, permitiría llegar a una respuesta de investigación. Además, si esos métodos son sólidos y confiables, ¿ya? Si usan buenos instrumentos que además han sido validados, si utilizan cálculos estadísticos que son propios de ese diseño, de esa investigación, de ese alcance de investigación, también tenemos que dar una mirada en eso. Además, si los métodos son específicos de la disciplina particular, y aquí señalo una cosa para que no se malinterprete. La construcción del conocimiento tenemos que pensarla como una empresa de largo alcance que hace la humanidad. Es decir, cuando decimos que la ingeniería incursiona en ciertos campos, que la filosofía incursiona en ciertos campos, esa es una división disciplinar que se genera, pero que la vida real no acontece en términos de las profesiones. ¿Ya? Y significa que hay profesiones que tienen fortalezas metodológicas porque precisamente son métodos, instrumentos, planteamientos teóricos que han ido perfeccionando a lo largo de su desarrollo y que le dan una cierta solidez a esa disciplina, a esa profesión. Lo que no limita que además nosotros tengamos que pensar cada vez más los problemas como aspectos transdisciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios. Y ojalá cada una de las disciplinas tuviese vínculos, relaciones simbióticas con otras disciplinas que permitiesen fortalecer los abordajes de investigación, ¿verdad? Entonces, que no se entienda que es que hay métodos que son solo de la terapia física. No, no. La videofotogrametría nos es útil a muchas profesiones. La anamnesis nos es útil a muchas profesiones. Una entrevista estructurada como técnica de recolección de datos es una herramienta de múltiples profesiones, ¿verdad? Pero si la problemática que estamos abordando requiere instrumentales específicos de una disciplina muy particular, pues entonces tenemos que resguardar que eso se lleve a cabo. El último elemento que tiene que ver con esta parte metodológica y técnica es si incluso el equipo investigador conoce las dificultades o los beneficios que tienen los métodos de investigación. No hay metodología perfecta. No existe un abordaje que pueda captar toda la realidad humana tan compleja como es. Unos tienen algunas fortalezas en ciertos escenarios, en ciertos contextos, y también dificultades de aplicación. Entonces tenemos que tener claro cuándo un equipo investigador está utilizando tal vez algunos métodos de investigación en los que se ve mucha limitación para abordar ese problema. Y si además el personal investigador ni siquiera lo hace explícito, ¿verdad? No sabían o no reconocían que ese era un método de investigación que tenía límites en ese objeto que estaba investigando. Todas las investigaciones tendrán límites. Lo importante es reconocerlos, ver si se pueden complementar con algunos otros abordajes. El segundo tema tiene que ver con la calidad del artículo o la calidad del documento. En relación con el estilo y forma, si está bien estructurado y si tiene cohesión. Es una característica muy importante y la hemos señalado recurrentemente en los cursos, en los espacios, en los trabajos finales de grabación, que se refleje esa coherencia interna. Lo que yo siempre señalo esto es como contar un cuento, ¿verdad? No puede ser que uno llegue al final del cuento sin que se entendieran uno o dos capítulos, porque lo que nos está reflejando es que no hay una cohesión interna en el documento.
Y eso es importante que uno lo busque en un artículo científico. Y también es bastante común que uno lea que el título no tiene que ver con el resumen y el resumen tampoco mucho con las conclusiones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? No está bien estructurado y no tiene coherencia interna, ¿no? En relación con el contenido de este artículo, bueno, se responden las preguntas de investigación, ¿no? Se cumplen los objetivos que se señalaron, ¿no? Se discutió la hipótesis, ¿verdad? Todos esos elementos. ¿Qué otra cosa importante en relación con el contenido? Brinda nuevas perspectivas para entender ese problema, es decir, abre todavía muchísimo más ese campo de investigación. Brinda otras formas, otras posiciones para entenderlo y además recomienda formas para aproximarse a esas nuevas perspectivas. Recordemos de nuevo que la investigación es un proceso de construcción de conocimiento que va mutando en relación con los elementos teóricos, con los instrumentales posibles y con el horizonte de conocimientos humanos que da ese tema particular. Además debe ser un relato científicamente convincente, ¿verdad? Es decir, si yo en los antecedentes del problema discutí que una investigación tenía que ver con A, B, C y D, pues el relato, la discusión y demás también tendría que ser, que demostrar esa coherencia interna, pero en términos científicos, ¿verdad? Si la hipótesis iba más o menos en alguna línea o en otra, si los argumentos que sustentan las conclusiones tienen robustez científica para sostenerlos. Y si también hay distintas perspectivas sobre los hallazgos. Entonces, vean que estos elementos lo que nos indican es un gran manejo de ese equipo investigador, es un gran manejo de ese problema de investigación. Con respecto a la argumentación y a la fundamentación, si las conclusiones están basadas en los resultados, ¿verdad? Obviamente es otra de lo deseable y de lo que refleja la coherencia, interna. Si por supuesto los argumentos están apoyados por fuentes apropiadas, aquí entiéndase fuentes bibliográficas, fuentes como personas expertas, como todo lo que le daría solidez a la argumentación. Y por supuesto si son válidos y aplicables, ¿verdad? Eso también sería importante. Una de las cosas que también se suele señalar y suele ser deseable, no solo en los procesos de investigación, sino también cuando uno escribe sus conclusiones, es que exista transparencia de lo que sucedió en la investigación, tanto de los pasos como de muchos elementos que suceden en las investigaciones. Más adelante tenemos un material que tiene que ver con unos lineamientos que se denominan prisma, y una de las cosas que se señalaban en esos elementos prisma era que a veces era difícil porque solo se publicaban las investigaciones que tenían hallazgos positivos, pero que las que no tenían hallazgos tan positivos o medianamente positivos no se publicaban. Entonces quiere decir que aunque nosotros tengamos un corpus documental amplio, no necesariamente ahí se encuentran todas las investigaciones o todas las vivencias que ha generado un proceso de investigación. Llegan las exitosas, ¿verdad? La pregunta que tendríamos que hacernos aquí nosotros como profesión es, bueno, deberíamos publicar incluso aquellas que no han, que parecieran, entre comillas lo señalo, no tener hallazgos positivos, porque eso también nos enseña muchas cosas, que se hizo mal, que hay que corregir, qué instrumentales hay que fortalecer. Pero en todo caso, lo que destacamos es la transparencia.
y que ese proceso de investigación sea tan transparente y tan bien descrito que se pueda replicar y duplicar en cualquier escenario, en cualquier contexto, obviamente pues con condiciones semejantes, pero que esté tan bien descrito que yo lo pueda repetir. Imaginémoslo como una receta de cocina tan bien escrita que se puede repetir y a todo el mundo le queda tan bien como se supone. Además, que si se tomaron elecciones metodológicas en el transcurso del camino, también se describan sinceramente. Sucedió esto. De las personas que teníamos previstas que participaron la mitad por esto y esto y esto. Y que se describan transparentemente. De igual forma, la argumentación y que también los resultados pues sean completamente visibles. Un tercer tema que se destaca en relación con esto es las conductas del personal investigador. Y aquí destaco lo siguiente: los procesos de investigación requieren conocimientos, requieren habilidades y requieren actitudes también. Estas actitudes son las que vamos a poner aquí en discusión. Entonces, el personal investigador ejecutó correctamente todas las fases de investigación. Entiéndase lo metodológico, entiéndase lo teórico, entiéndase uno de los elementos más importantes, las implicaciones bioéticas de una investigación, ¿verdad? Todo eso se ejecutó correctamente. Queda claro en el material que eso se ejecutó correctamente. Además, por supuesto que no haya manipulación. Y aquí lo señalo también con énfasis, pensando en que también han existido discusiones en la comunidad internacional en la que incluso muy prestigiosas revistas académicas han llegado a la conclusión de que un porcentaje importante, pues digamos no importante, importante me refiero en el sentido del impacto que tiene, que hay revistas que han llegado a decir que bueno, que efectivamente hay artículos que se han publicado sobre los cuales han habido errores intencionales que han manipulado los datos. Y de eso hay evidencias que ustedes pueden buscar por ahí. Si el proceso de investigación se realizó de forma exhaustiva, ¿verdad? Es, por ejemplo, no repetir investigaciones que ya se tiene un conocimiento relativamente claro de qué sucede con esos factores de riesgo, si están descritos en 20, 30, 40 investigaciones, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Si esos son los hallazgos hasta ahorita, ¿qué cosas podríamos implementar? Podríamos cambiar el enfoque, podríamos verlo cualitativa, cuantitativamente, de forma mixta, podemos mejorar los materiales, ¿cómo podemos ir más allá? A eso se refiere con ser exhaustivos. Y por supuesto, también asumir decisiones proactivas. Quienes han hecho la investigación sabrán que uno se encuentra dificultades en el camino, se encuentra dificultades en el planteamiento, se encuentra dificultades en los momentos de recolección de datos, se encuentra dificultades en el análisis de los datos y tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ir, por supuesto, amparadas por elementos éticos, por elementos teóricos y metodológicos, pero también procurando que la investigación pueda llegar a buen puerto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una característica también deseable. Como cuarto elemento, ¿cuál es el valor de esa investigación? Y si ustedes, quienes han participado en algunas de las lógicas de investigación que posee en este caso la Universidad de Costa Rica, siempre procuramos que haya también una relación universidad-sociedad, que lo que nosotros producimos en términos de conocimiento tenga un impacto mayor, menor, a corto plazo, a mediano plazo,
vía indirecta en relación con los elementos que aquejan a la sociedad, ¿verdad? La sociedad costarricense, la sociedad latinoamericana, incluso a la población o a la sociedad, digamos, global, podríamos decirlo así. Entonces, una investigación tiene que tener un resultado que sea aplicable, ¿verdad? Que tenga un sentido. Ese sentido puede ser para empresas, para organizaciones, para la sociedad, para asociaciones de desarrollo comunal, para los gobiernos locales, para un grupo profesional. Tiene que ser importante y diverso en los aportes que brinde. Por supuesto, también importante para la enseñanza. Los procesos de investigación transforman la enseñanza. La enseñanza, a través de los procesos de investigación, transforma el ejercicio, transforma la sociedad. Hay un círculo dinámico multidireccional en el que esos hallazgos deberían ser valiosos, ¿no? Para estudiantes, incluso hasta de otras carreras profesionales. Recuerden lo que les decía, debemos pensar la realidad como un objeto que es complejo y en su dimensión de complejidad abordado transdisciplinariamente en los distintos momentos. Valiosa para el campo científico, es decir, cuando nos sentamos a discutir con nuestros pares, debemos propiciar esa discusión y no solo la repetición de lo que ya se conoce. Esto es lo que también se denomina poner las cosas en movimiento. Está vinculado con lo que decíamos anteriormente. No repetir lo que ya existe, no, va un paso más allá. Presenta nuevas alternativas, plantea nuevas preguntas, nuevos abordajes teóricos. ¿Okay? Poner las cosas en movimiento es un reto para nosotros como colectivo. Y el último de los elementos que tiene que ver con el personal investigador es, por ejemplo, también la habilidad para manejar múltiples perspectivas, ya que estamos hablando de quienes ejecutan una investigación. Y esto es algo que yo usualmente les hago énfasis. ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo un fisioterapeuta, está escribiendo alguien de ciencias del movimiento, está escribiendo un antropólogo médico, está escribiendo un filósofo. ¿Quién está escribiendo? Y poder entender esas múltiples perspectivas que se reflejan en un artículo científico. También cuestionar el perfil del personal investigador, ¿verdad? Difícilmente uno como investigador o investigadora va a poder escribir sobre todos los temas posibles en un campo del conocimiento, ¿no? Se van dando especializaciones y ese perfil debe ser coincidente. Además, hay que ser creativo, ¿verdad? Hay que repensar los temas en distintos momentos, en distintas perspectivas y posiciones. También demostrar un pensamiento y actuación de manera independiente. Y por supuesto, esto se vincula con el hecho de que en el artículo vengan explícitas cuando hay implicaciones personales del equipo investigador en ese tema. Cuando hay una organización que me está financiando para que yo escriba o investigue sobre este tema. Entonces es importante, vamos a ver, aquí lo que hay que reconocer es que independientemente del tipo de investigación que se lleva a cabo, de los diseños que se utilicen, de los instrumentales, de los controles de sesgos y demás, toda investigación tiene elementos subjetivos y desde el momento en el que una persona investigadora se involucra con un tema, hay elementos subjetivos expresados ahí. Ahora, esos elementos subjetivos, ¿qué tanta profundidad tienen o qué tipo de intereses responden? Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos e incluso hacerlo explícito. Este proyecto se financió con fondos de una organización no gubernamental, con fondos concursables de un proyecto latinoamericano, con fondos de una asociación de personas con una enfermedad. Seamos claros,
hay que explicitarlo. Y cuando estamos leyendo artículos, esos son características deseables como atributo para darle la categoría de buen material documental. Entonces, si al final de todas estas herramientas o todo este análisis que hemos hecho, puede ser que tenga más elementos que sí se cumplieron, más criterios que sí se cumplieron, o menos criterios que sí se cumplieron. Y podría haber vamos a ver, con una mirada objetiva y argumentada, si puedo clasificar ese material como buen material o no tan buen material. ¿Ya? Y de nuevo les repito que esta casilla de no sabe nos da dos sentidos. Primero, si no fue explícito en el artículo. Y segundo, si no fue, si es un campo del conocimiento en el que yo todavía no tengo tanto conocimiento. Entonces, esta es, como les decía, una herramienta básica para comprender a grandes rasgos un proceso de investigación y de los elementos fundamentales que deberían expresarse en un material que yo estoy considerando para trabajar o para tenerlo como un documento de referencia en el quehacer de investigación, en el ejercicio clínico, en el aprendizaje. Entonces, es un pequeño instrumento. Es una generalidad, ¿sí? Entonces, con esta parte del tema, eso era lo que quería compartirles y de esta relación dinámica entre un material documental y un proceso de investigación. Y les decía que me parecía importante ir un poquitito igual más allá en relación con estos elementos. Lo segundo que me interesa señalar es nuestro campo profesional y la importancia no solo de los buenos materiales y por supuesto también de las buenas investigaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder de vista que nuestra profesión es relativamente joven si nosotros la comparamos con otras profesiones, y ese proceso de consolidación como profesión está antecedida por aspectos que tienen que ver con el oficio de la curación, dentro de la cual formábamos parte muchas de las profesiones del ámbito de la salud o de lo que se denomina ciencias de la salud. Y esa consolidación como profesión pasa por procesos de construcción de conocimiento, pasa por procesos de debate, pasa por procesos de mejoramiento instrumental, metodológico y teórico. No podríamos hablar de que nuestra profesión se consolida en ausencia de procesos de investigación apropiados que le den precisamente ese rango, vamos a decirlo así, esa mayoría de edad en términos de los campos del conocimiento, en donde ya podríamos decir, ok, sí, hemos estado cuestionando nuestros instrumentales, hemos mejorado nuestros referentes teóricos, hemos cambiado la perspectiva de trascender a una lesión musculoesquelética y colocarla más bien en planos de funcionalidad que incorporan elementos culturales, económicos, políticos, ¿verdad? Sería impensable lograr ese desarrollo profesional sin la existencia de la investigación, sin la existencia de la divulgación de esos hallazgos. Entonces creo que es fundamental para nosotros asumirlo como un gran reto de desarrollo. En nuestro campo han habido principalmente las transformaciones que se dan en los últimos momentos del siglo XIX, el siglo XX y el que llevamos ahorita, en donde se han acumulado procesos que a veces han cerrado un poco la fisioterapia en sí misma,
¿verdad? Han habido otros momentos en los que ha habido una mayor articulación interdisciplinaria y es importante que también haya momentos de profundización y haya momentos de articulación con otras profesiones. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. En las últimas décadas la especialización en fisioterapia se ha profundizado y es una realidad, y cada campo tendrá que ir produciendo materiales y ponerlos en discusión. Eso es, por ejemplo, lo que fundamenta las sociedades científicas, eso es lo que fundamenta confederaciones mundiales como las que existen en este momento en relación con nuestro campo, y también esta posibilidad de aproximarnos a otros campos del conocimiento que enriquecerían mucho nuestro quehacer. Entiéndase la antropología, entiéndase la filosofía, la sociología, el movimiento humano, la química, la biología. No podemos cerrarnos en lo específicamente fisioterapéutico. Debemos más bien ampliar ese rango de apertura y de construcción de conocimiento en nuestro campo. Un tercer elemento que me parece interesante en relación con cómo identifica uno buenos artículos tiene que ver con algo que hemos estado intentando reforzar cada vez más en nuestro campo disciplinar, y es que a través del razonamiento hipotético deductivo mejoremos los procesos clínicos que realizamos. Pongo aquí una cita que hace Sherlock cuando está hablando con su compañero y dice, bueno, él posee 2 de las 3 facultades necesarias para el detective ideal, la capacidad de observación y la de deducción. Solo le faltan los conocimientos y eso se puede adquirir con el tiempo. ¿Por qué lo destaco? Porque ese conocimiento se va a construir mucho a partir de la lectura y de la lectura individual que cada uno de nosotros haga. Los profesores nos darán materiales en los cursos. Tendremos libros a disposición seleccionados por un equipo docente. Pero cuando estamos investigando, vamos a tener que echar mano de lo que nosotros seleccionemos. Cuando se está en el ejercicio profesional, se tiene que echar mano de lo que nosotros vamos a seleccionar. Entonces, esa construcción del conocimiento habría que verla de forma permanente en el ejercicio profesional de la terapia física. Y coloco aquí una cita de Sherlock precisamente porque el razonamiento clínico, que por ejemplo se refleja en una obra literaria, también es una habilidad de metacognición a la que nosotros deberíamos aspirar. Pero esa metacognición requiere conocimiento, requiere observación, requiere deducción, y mucho de eso se construye leyendo materiales de un ámbito o de un campo específico. Entonces, la moraleja aquí del asunto es, hay que leer, ¿verdad? Y hay que leer buenas cosas, ¿no? Y por supuesto que eso también está completamente vinculado con lo que nosotros podríamos denominar como un ejercicio o un quehacer basado en prácticas fundamentadas en evidencia. Y de nuevo recurro a instancias de Confederación Mundial, precisamente porque nos colocan unos derroteros a los cuales nuestra profesión debe aspirar. ¿Y a qué debemos aspirar? Bueno, a que nuestro quehacer y que nuestros resultados integren no solo la experticia clínica, sino que también integren la mejor evidencia posible al momento. Y aquí lo que hay que reconocer es que ese horizonte de conocimientos se mueve 2 pasos más allá cada vez que hay producción de conocimiento en un ámbito específico. Quiere decir que aunque yo hoy pueda decir que manejo relativamente general un tema, pasaron 2 años y ese tema se transformó. Y significa que yo tengo que ir cada vez, si el horizonte da 2 pasos más allá,
yo tengo que caminar 2 pasos hacia adelante para estar cerquita de ese horizonte. Es decir, tengo que estar cerca de los principales hallazgos. Esto es básicamente lo que han reflejado todos los compañeros que han presentado ponencias, ¿verdad? El profesor Eddie González, también nuestra compañera y egresada Shirley, ¿verdad? También ahora un poco más tarde que está Royson, mañana que está la profesora Flor y así todas las personas que han participado. ¿Qué han hecho? Constantemente acercarse a ese horizonte, porque además eso nos compromete con otro asunto, y es que en este proceso de atención debe estar involucrada también la posibilidad de decidir que tiene la persona usuaria del servicio. Y para que esa persona tome una decisión, la mejor decisión, tiene que hacerla con información, con la mejor información posible. ¿Quiénes tenemos que transmitirle esa información? Nosotros tenemos que traducirla en algunos casos de escenarios o comunidades académicas a una realidad cotidiana a la persona. Es decir, yo tengo que darle la mejor información posible para que la persona decida cuál abordaje, de forma conjunta con los profesionales y demás, pero quien transmite esa información y debe hacerla pronta, apropiada y la más avanzada somos nosotros. Entonces, no podríamos decir que hay un quehacer basado en la evidencia si nosotros no visitamos los artículos científicos de nuestro campo que están produciéndose día con día. El cuarto elemento, y que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, y es un material que apenas preliminarmente he estado ahí como trabajando, y lo que les traje es simplemente un ejemplo de referencia, es que yo tengo que tener muy claro lo que yo denomino acá el qué y el para qué de los materiales documentales. Les pongo un ejemplo para explicarlo. En lo que se encuentra en pantalla hay 3 columnas. La primera de ellas, el tipo de artículo. La segunda de ellas, los detalles que explican ese tipo de artículo. Y el tercero, que tiene que ver con una pregunta que yo podría decir, bueno, ¿para qué me interesaría a mí leer esto? El objetivo del cuadro es lo siguiente. Si yo no sé qué es lo que estoy leyendo, ni siquiera sé para qué me sirve. Y cuando yo no sé para dónde voy, cualquier camino que me aparezca al frente es bueno. Quien no sabe para dónde va, cualquier artículo científico le va a parecer útil y va a perder el tiempo en cosas que a veces no lo llevan a los mejores puertos. Entonces, el ejemplo que yo les pongo acá es los tipos de artículos que publica la revista Physical Therapy de la Asociación de los Estados Unidos de Norteamérica de Terapia Física. Y entonces, ellos indican qué tipo de artículos son los que publican y cuáles son las características de ese material, de manera que si uno ya puede tener claro que lo que está leyendo es una revisión sistemática, de una vez tiene que buscar en ese material, por ejemplo, las características, estas que les anticipaba un poquito, que se denominan prisma, ¿verdad? La pueden encontrar en otros materiales. Y debería yo buscar esas características, pero ya yo sé que me están hablando de una revisión sistemática que tiene o una síntesis narrativa o una síntesis cuantitativa. Entonces ya yo sé qué tipo de alcance tiene eso. Si yo estoy leyendo algo que tiene que ver con estudios cualitativos, ya yo tengo que tener claro cuáles son, digamos, algunos parámetros para definir esos estudios cualitativos. Si yo estoy leyendo algo que tiene que ver con guías de práctica clínica, me va a servir para otra cosa diferente
a los hallazgos que hace una revisión sistemática. Si yo estoy leyendo un reporte de caso, tiene características diferentes y me va a servir para cosas diferentes. Si yo estoy leyendo lo que en la revista se denomina como un artículo de perspectiva, que quizá en ensayo lo podría, en español lo podríamos definir como un ensayo, ¿verdad? Ya yo sé que tiene que ver con discusiones teóricas, con discusiones epistemológicas, ¿verdad? Y entonces ya yo sé qué tipo de material es el que contiene el artículo y saber si me sirve para lo que yo ando buscando, porque si no, quedo nadando o prácticamente ahogado en un mar de materiales porque ni siquiera estoy sabiendo, ni siquiera estoy teniendo claro qué es lo que estoy leyendo y para qué lo quiero leer. Entonces, en la tercera columna, por eso les señalaba qué cosas me interesarían a mí leer dependiendo de lo que a mí me esté interesando. Si yo lo que estoy es elaborando un proyecto de investigación, ¿hacia dónde me debo enfocar? Voy a ir a leer unas cartas al editor. Quizá no sea tan interesante o no sea tan pertinente para lo que yo estoy elaborando. Si yo lo que quiero es fortalecer mis habilidades de razonamiento clínico, y aquí lo señalo, por ejemplo, imaginemos yo siendo estudiante de segundo o tercer año de carrera, yo procuraría tener algunos reportes de caso para ir leyendo conforme yo voy avanzando en mi proceso de formación, aunque quizá de primera entrada no entienda la totalidad de lo que está sucediendo, mi cerebro ya va comprendiendo un proceso cognitivo que explicaría lo que nosotros denominamos el proceso fisioterapéutico, que tiene una parte diagnóstica, que tiene una parte terapéutica, que tiene alta y finalización. Yo, por ejemplo, recomendaría a estudiantes de segundo y tercero leer reportes de caso, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, más bien lo que a mí me interesa es mejorar o analizar la calidad de atención que yo estoy dando, yo voy a ir a buscar guías de práctica clínica y voy a ver qué tanto me alejo, qué tanto me aproximo a esas guías de práctica clínica. Resulta que a mí lo que me interesa es más bien discutir aspectos epistemológicos y de desarrollo de la profesión. Entonces yo no voy a ir a buscar un reporte de caso, yo voy a ir a buscar un ensayo, yo voy a ir a buscar una perspectiva, ¿verdad? En los materiales. Y si, por ejemplo, a mí también me interesara desarrollar habilidades como futuro evaluador de artículos en una revista científica, podría ir a buscar específicamente esa dinámica o esa habilidad que yo requiero aprender. Si resulta que yo estoy en el ejercicio clínico, bueno, yo voy a ir a buscar artículos que precisamente vinculen la evidencia con la práctica. Y me voy a concentrar en eso para no perderme en lo otro. Entonces, en lugar de que yo me ahogue en este mar de información, más bien sería entender cuál es esa ola, montarme sobre esa ola y sacarle el mejor provecho. Entonces yo tengo que preguntarme, antes de llegar a este mar, tengo que tener la noción de cuáles materiales existen y qué es lo que yo ando buscando ahí, porque como les decía, me puedo perder en unos o en otros. Esta, como les decía, es una idea muy preliminar. Hice la extracción de esta revista que les mencioné. Así uno lo podría hacer para muchas de las revistas, pero tomé esta porque los tipos de artículos muy probablemente reflejen la generalidad de campos que tengamos en la terapia física, ¿verdad? Entonces, digamos, es como un buen referente del macro corpus, digamos, de documentos que manejamos en general en el ámbito fisioterapéutico. Entonces, bueno, por ahí es un poco la presentación que yo tenía para compartirles y espero haber cumplido con el tiempo apropiadamente y bueno, si
tienen preguntas, pues aquí seguimos conversando. Bueno, muchas gracias, profe César. Estuvo muy buena, de verdad, la charla. De momento no tenemos preguntas en el chat, así que no sé si alguno tenga una última pregunta que quiera externarla, puede habilitar el micrófono. En caso de que no haya preguntas, supongo que usted dejó muy bien, muy claro todo. Muchísimas gracias, profe César. Así que dejo a mi compañera Melanie para que haga una despedida final. Sí. Sí, nada más yo le comentaba preliminarmente también a los compañeros de la asociación que esos materiales que tengo por ahí, si alguna persona estuviese interesada ahí para trabajarlos, para mejorarlos y demás, entonces pues los podemos circular, están con las fuentes referenciadas, pueden ir al documento base y ver cómo enriquecerlo, cómo mejorarlo. Como les decía, es solo un material que pongo sobre la mesa y que pues, está a disposición de todos quienes lo ocupan. Bueno, antes de que Mela diga la despedida, recordemos que ya mi compañera Claudia mandó el link del Forms para los que deseen el certificado de participación. Entonces, para que sepan que pueden accesar ahí al chat, está nada más accesan al link. Muchas gracias, José. Gracias, Claudia. Muchas gracias, profesor César. En realidad fue muy explicativo, fue algo muy completo y brinda un insumo que en realidad es útil para todos y es bastante accesible. Es un compendio bastante detallado. Considero que para aquellos que lo quieran solicitar, igual pueden solicitarlo y hacer llegar el correo a la asociación. Igual si gusta usted, nosotros también lo hacemos llegar a todos los participantes. Sin más, agradecerles a todos por asistir el día de hoy. El formulario solo va a estar abierto hoy y mañana, entonces los que vayan a ocupar el link, por favor cópienlo para que puedan completar los datos. Y sin más, muchísimas gracias por asistir a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.